Un viaje al amanecer. Celos que no se apagan y un mensaje secreto escondido en un vaso de café. Entre autobuses, miradas que duelen y un abrazo que se vuelve refugio. San y Mon se acercan más de lo que se atreven a admitir, justo cuando el mundo las observa. Capítulo 35. Quiero morirme, anuncia Yuki de manera dramática, prácticamente usando a Mon como almohada, mientras se deja caer sobre su hermana. Es demasiado temprano. La única razón por la que Mon no empuja a Yuki para quitársela de encima es porque está de acuerdo. El viaje a Nueva Orleans dura horas, así que todos tienen que estar aquí justo después del amanecer para salir a tiempo. Todavía está oscuro, pero Mon y Yuki son las primeras en llegar por el entusiasmo de su papá. No es que Mon no esté emocionada por las regionales, porque sí lo está, pero no está segura de ser lo suficientemente entusiasta como para estar parada en el estacionamiento de la escuela sin una taza de café matutina. Se quedan ahí sin rumbo durante unos buenos 10 minutos. Bien podrían ser una eternidad, cuando el resto del club finalmente empieza a llegar. Los padres dejan a sus hijos, mirándolos con desconfianza por dejarlos en un estacionamiento oscuro con un profesor cualquiera, pero los dejan de todos modos. Como era de esperarse, Ti es de los primeros en acercarse dando saltitos. «Hola», saluda animado. ¿Cómo puede tener tanta energía? Mon decide no cuestionarlo, y en cambio empuja a Yuki hacia sus brazos, observando cómo él balbucea cuando ella se aferra a él, somnolienta. Se ven como una pareja tan fácilmente enredados el uno con el otro. Mon no puede creer que ella haya empezado a salir con San y Ti todavía no se haya animado a confesar su amor. Si Mon pudo salir en una cita con San y sobrevivir a 2 cenas familiares, entonces seguro Ti puede decirle correctamente a Yuki que le gusta. Olvidé que ustedes suelen ser zombies hasta el mediodía, se ríe Ti, aunque suena un poco forzado por cómo Yuki tiene la cara enterrada en su cuello. Deberían haber tomado café o algo. Lo sé, responde Mon con intención, mirando a su papá, que no la dejó prepararse nada antes de salir. Caleb es el siguiente en llegar. Les hace un gesto de reconocimiento, pero se concentra principalmente en la música que suena en sus audífonos. Kei y Nod llegan en el mismo auto, lo cual es rarísimo. Mon siempre olvida que son hermanos. Jin aparece poco después, seguida por Friend. Kindle llega en silencio y sin alboroto, a diferencia de Aspen y Kir, que llegan al mismo tiempo y se lanzan miradas fulminantes durante un tiempo ridículamente largo. A Mon le toma un segundo recordar que están peleados por Sam. Kir todavía cree que Aspen se la robó, y Aspen está protegiendo a su novia. La idea le deja un sabor amargo a Mon. Con solo pensar a San y Aspen saliendo de verdad, se siente un poco mal, pero tiene que dejarlo pasar. Anoche fue a cenar con los padres de San y la besó en el baño. Ha hecho más de lo que Aspen hará jamás. La chica por la que todos están peleando aparece al final. Mon observa cómo San baja del auto con su bolso colgando al hombro. San se ve tan simple como todos, con un pantalón deportivo común, y aún así atrae varias miradas, principalmente porque está equilibrando un montón de cafés, típico de San haciendo una entrada triunfal. Todos vitorean al ver a San, o más bien al ver las bebidas, y se apresuran a ayudarla a cargar todo, ya que tiene un yeso. Ayudar rápidamente se convierte en arrebatar vasos como buitres, pero Mon entiende la desesperación. Aún así espera su turno, observando el portavasos de cartón.
Mon está a punto de tomar uno cuando San le toca la muñeca discretamente y le pasa un café en particular. Lo acepta con entusiasmo, aunque no sabe por qué San quiere que se quede con ese vaso específico. Mon preguntaría, pero no quiere llamar la atención sobre ellas, y San se distrae de inmediato cuando Aspen la levanta para girarla. «Eres la mejor, ¿lo sabías?», pregunta Aspen. Una sonrisita tira de la boca de San, tan cerca de su sonrisa real que le retuerce el estómago a Mon. «Solo te gusta el café, tonto». San pone los ojos en blanco, aunque claramente está divertida. Solo verlos hace que el café se le vuelva bilis en la boca de Mon. Lo traga con dificultad y se obliga a alejarse, sus palabras desvaneciéndose, pero el eco de la risa de San quedándose atrapado en sus oídos. Ojalá no fuera tan celosa, pero ese demonio de ojos verdes todavía vive en su cabeza. Por suerte, la llegada del autobús resulta ser una distracción bastante buena. Mon concentra toda su atención en encontrar un asiento dentro del vehículo, ya que Yuki la abandonó y decidió usar a Ti como manta. Mientras Mon avanza por el pasillo, nota que Kir la está mirando con expectativa. Cuando por accidente cruza su mirada, él señala el asiento vacío a su lado. Mierda. ¿Es grosero simplemente ignorarlo? Mon no quiere ser cruel, pero la última vez que habló con él intentó invitarla a salir, y ella no sabe cómo rechazar a la gente. Ya sería difícil en circunstancias normales, pero ahora ni siquiera se le ocurre una buena excusa. No tiene sentido que un segundo estuviera abiertamente enamorada de Kir y al siguiente no quiera ni estar cerca de él. Antes de que Mon pueda decidir, alguien la empuja hacia un asiento. Cae junto a Caleb y se endereza con vergüenza cuando él la mira, claramente sobresaltado. Cuando Mon se ubica, se da cuenta de que fue San quien la empujó. Todos observan la interacción esperando a que estalle una pelea, pero Mon se siente sinceramente aliviada de que San la sacara de esa situación incómoda. Claro que para todos los demás, parece que San la empujó por diversión. Mon se encoge ante la tensión y San hace prácticamente lo mismo, aunque ella se ve mucho más segura al hacerlo. Las miradas inquisitivas desaparecen en cuanto San se va al fondo del autobús y Mon gira el cuerpo hacia la ventana. Intenta saborear el calor persistente en su espalda, sabiendo que probablemente fue el mayor contacto físico que tendrá con San en días. El calor se va rápido. A diferencia del trayecto a las regionales, pasan horas en silencio, con todos durmiendo o mirando el vacío con cansancio. Mon entra y sale del sueño hasta que llegan a su primera parada. Cuando Mon siente que el autobús se sacude, despierta con un jadeo apagado y se aferra torpemente a su vaso de café. Parpadea con fuerza mirando a sus compañeros que ya están bajando. Sus ojos caen en sus manos y por extensión en la bebida que sostiene. Ahí, escrito en el costado del vaso, hay un mensaje. Buena suerte. Y un corazón. Mon pasa el pulgar con cariño por esa letra conocida, una sonrisa iluminándole el rostro mientras recorre las palabras. ¿Será esta la cosa de San? ¿Un mensaje secreto en cada competencia? Khaled se aclara la garganta, obviamente queriendo ponerse de pie y salir con los demás. Mon se apresura a meterse en el pasillo para darle espacio. Se siente un poco avergonzada por estar tan absorta en algo tan simple como una nota de 4 palabras. Pero si Caleb notó su trance, no lo menciona. La observa con cuidado. ¿Vas a comprar algo?,
Mon se confunde por un momento, hasta que él señala por la ventana y ella ve que están estacionados en una gasolinera. Todos están entrando a la tienda por bebidas y snack. Ella no tuvo oportunidad de desayunar esta mañana, así que probablemente sería buena idea comprar algo. Un pequeño ruido viene desde atrás. Mon se gira pensando que alguien metió un gatito de contrabando, solo para ver a una Sam muy linda y muy dormida, hecha bolita al fondo. Estoy bien, sonríe Mon, procurando no hacer demasiado obvio por quién se queda. Gracias, Caleb. Caleb asiente y se va sin preguntar, cosa que Mon agradece bastante. Parece que la mayoría de la gente en su vida no sabe cuándo entrometerse y cuándo dar espacio. Le daría las gracias, pero sería raro, así que Mon se queda quieta hasta que él se aleja del autobús. Cuando Mon está segura de que todos los demás están amontonados en la tienda o en el baño, se estira y va a reunirse con Sam atrás. Las ventanas del autobús solo están al frente, así que nadie puede mirar hacia adentro y ver cómo Sam se gira para aferrarse a ella, aún medio dormida y sin malicia. Sam emite un quejido suave y tira del hoodie de Mon. Tiene los ojos cerrados, pero sus manos buscan y acercan a Mon de inmediato, como si ya supieran encontrarla. Mon, murmura Sam, ¿por qué no estás con los demás? Oh, bueno, si quieres que me vaya. Mon finge levantarse exagerando el movimiento de las piernas y sin moverse ni un centímetro. Da igual si intenta moverse o no, porque Sam frunce el ceño y la arrastra más cerca, con demasiada fuerza. Mon termina prácticamente en el regazo de Sam, lo cual es un problema, porque sería mucho más difícil salir de ahí si alguien regresara al bus. Mon se aparta apenas un poco, pero Sam debe estar demasiado cansada para pensar con claridad, porque solo la aprieta más. Al parecer Mon tampoco está pensando con claridad, porque no protesta. Estoy muy cansada, dice Sam, acurrucándose contra el pecho de Mon. El afecto le invade. Su cuerpo se relaja considerablemente con ese calor repentino. No dormí mucho anoche. ¿Por qué?, pregunta Mon. Pesadillas, admite Sam tras una pausa, con un pequeño gesto de dolor en el rostro. Es extraño estar con Sam así. Mon pasó años sintiendo que Sam era la fuerza más poderosa del universo, y ahora siente que necesita protegerla de la violencia del mundo. Sam parece 10 veces más pequeña, más vulnerable, como si se hubiera encogido para encajar perfectamente en los brazos de Mon. Es adorable y raro, y 1000 otros adjetivos extraños, pero no importa. A Mon le gusta cómo Sam, actuando así, satisface esa parte suya que anhela ser necesaria. Mon pasa una mano por el cabello de Sam, animada por el sonido complacido que Sam emite segundos después. Tengo que irme. Yuki probablemente quiere que yo pague un burrito de desayuno, dice Mon, mirando hacia la entrada del autobús. Los labios de Sam se curvan hacia abajo. ¿Me dejas por un burrito de gasolinera? No, bueno, sí, un poco. Mon ve el ceño de Sam y le pasa el pulgar por encima en lugar de besarlo. Tienden a irse demasiado lejos. Solo no quiero que vengan a buscarme. Con muchísima renuencia, Sam la suelta.
Mon pone los ojos en blanco ante la dramática que está haciendo, pero sin decir nada se pone de pie. Da un par de pasos hacia adelante, pero se detiene al oír un ruido detrás y se gira para ver a San incorporándose en el pasillo. «Creí que estabas cansada», señala Mon. Mentiría si dijera que no le resulta divertido ver a San tambalearse un momento, claramente demasiado atontada para haberse levantado tan rápido. «No estaría tan mal», dice Sam, lo que solo confunde a Mon. Mon espera a que aclare. «Si Yuki nos viera estaría bien». Parece que lo acepta. La sorpresa se apodera del rostro de Mon y ella siente un poco insegura. «Sí, lo acepta». ¿San está diciendo que Mon puede contarle a Yuki? Mon abre la boca para preguntar, pero la interrumpe alguien subiendo al bus. Por suerte, Mon ya está a una distancia segura de San y es solo Ti. «Yuki quiere saber si tienes dinero para burritos de desayuno», anuncia Ti. Su mirada se desliza hacia San y se endurece. De pronto, protector. «¿Está todo bien?» Mon casi se ríe de Ti intentando intimidar a alguien, pero se contiene. Lo empuja fuera del bus, asegurándole que todo está bien. Se pregunta cuál era su plan, porque está bastante segura de que Sam podría estrellarlo contra el piso con un solo brazo, pero no dice nada. Se quedan en la gasolinera el tiempo suficiente para que los tres compren y se coman los burritos, que sorprendentemente no son tan malos como Mon esperaba, y luego regresan al bus. Durante las últimas horas del viaje, todos están más animados porque pudieron dormir antes. En un club de coro, toda la energía se transforma directamente en cantar, y el resto del tiempo en el bus lo pasan repasando los mayores éxitos de Rihanna. Para cuando por fin llegan al motel, Mon tiene unas 7 canciones diferentes atrapadas en la cabeza, todas peleándose por su atención. Tararea una mezcla rarísima de ellas cuando baja del autobús y continúa hasta estar de pie en el lobby con todos los demás. «Deja de tararear», se queja Yuki, dejando su bolso a sus pies. Se estira y se escuchan varios crujidos fuertes de su cuerpo. «¡Qué asco!», dice Mon, en parte porque estar horas en un bus la puso irritable, pero también porque odia el sonido de huesos crujiendo. «Es como si tuvieras 80. Perdón, no todas nos vemos de 9. Ambas hermanas están listas para discutir en medio del lobby, pero Henry aparece y las separa con suavidad. No dice mucho, pero les lanza una mirada que hace que Yuki resople y Mon baje la vista al suelo. Mientras su papá va a hablar con la mujer detrás del mostrador, Mon deambula por el lobby del motel sin rumbo. Nota que es más bonito que el anterior en el que se quedaron, pero básicamente es lo mismo. Hay sillas polvorientas, pisos de madera y una máquina expendedora que la mayoría mira con avidez. Por alguna razón Mon no tiene mucha hambre. Tal vez sea por la ansiedad de saber que competirán pronto, o tal vez porque San está caminando por ahí con la chaqueta del equipo de Aspen puesta. Sea como sea, Mon se descubre volviendo al lado de su hermana y esperando las asignaciones de habitaciones de Henry. Bien, entonces, un pequeño problema, dice Henry, regresando del mostrador con las llaves en la mano. ¿Un pequeño problema?, pregunta Yuki, mirando a Fren. Aspen levanta la mano. Por favor, dime que todas las chicas y todos los chicos van a compartir habitación juntos.
Un coro de gemidos asqueados sale de las chicas. Jin incluso llega a darle un golpe en el pecho lo suficientemente fuerte como para producir un sonoro paf. Kei se ríe a su lado y San también suelta una risa suave, las comisuras de sus ojos arrugándose de una manera demasiado adorable. Mon aparta la mirada antes de que la descubran mirando, pero ese vistazo le calienta un poco el corazón. No. Todos los chicos van a una habitación y todas las chicas en otra, explica Henry. Evita sus miradas cuando dice la siguiente parte, hablando apenas lo suficiente alto para que se oiga. Yo tendré la mía. Como Mon y Yuki están más cerca, lo escuchan a pesar del intento torpe de disimularlo. A Mon no le gusta la idea de quedar atrapada en una habitación abarrotada durante días, especialmente con Frien, y Yuki parece pensar lo mismo. ¿No podemos quedarnos contigo, papá?, pregunta Yuki, y Mon asiente a su lado. No puedo dormir en el mismo cuarto que una estudiante. Sería poco ético. Mon y Yuki se miran. Una fuerte oleada de emoción gemela recurre a ambas y dan varios pasos sincronizados hacia adelante, empezando a hablar al unísono. ¡Pero somos tus hijas! No por las próximas... Henry se lleva la muñeca a los ojos para revisar el reloj. 26 horas. Tienen que disfrutar la experiencia de compartir habitación. Es importante. Henry deja las llaves sobre una mesa cercana y retrocede lo suficiente para que todos puedan tomarla. Los chicos agarran la suya sin problema. Todo el drama queda al lado de las chicas. Mon duda un instante pensando en maneras de hacer sentir culpable a su papá para que ceda la segunda cama de su cuarto, pero al final decide no discutir. Toma una de las llaves con resignación y toma otra para Yuki al notar que su hermana solo está parada. «Nos abandonaron», exclama Yuki. «No es la primera vez, Yuki». Mon le lanza la segunda llave a Yuki y toma su bolso. Yuki parece contenta con quedarse allí fulminándolo con la mirada, pero Mon quiere asegurarse una cama. Podrían obligarla fácilmente a dormir en el piso el resto del viaje. Peor aún, podría terminar durmiendo al lado de Frien, porque Yuki está a punto de hacer un berrinche y no se va a mover. Mon agarra a Yuki del brazo y la arrastra fuera del lobby. Revisa el número de habitación en el camino, aunque es fácil encontrar porque está justo al lado de los chicos, y la de su papá. «No puedo creer que me esté haciendo compartir habitación con Frien de nuevo», dice Yuki en voz alta cuando pasan junto a Henry. Mon empuja a Yuki por la puerta y corre a reclamar una de las camas. Cuando cumple su misión de conseguir cama, Mon se relaja un poco y observa la habitación. Parece más pequeña esta vez, pero podría ser porque ahora hay 6 chicas dentro del lugar. Tampoco ayuda a que 2 de ellas ya están discutiendo. Jin, San y Kei parecen bastante de acuerdo con apretujarse en una cama. Yuki y Frien, en cambio. No vamos a compartir cama», declara Frien con altivez, apenas cruzando la puerta y ya quejándose. Yuki asiente de acuerdo. «Por supuesto que no. Puedes dormir en el piso. Yo ya reclamé esa». Un leve calor sube por el rostro de Mon cuando Yuki la señala con orgullo, llamando la atención de toda la habitación hacia ella por un segundo. Mon se acomoda una almohada en el regazo solo para distraerse. Odia que Yuki la arrastre a sus discusiones. «No», Frien niega con la cabeza. «Mon reclamó esa. Es lo mismo». Frien cruza los brazos al mismo tiempo que Yuki alza las manos, y en algún punto del otro lado del cuarto, Jin gime con exasperación. Mon no dice nada, pero siente exactamente lo mismo. Este va a ser un viaje largo.
larguísimo. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.